su máxima fuente de autoridad. ¿Sí? ¿Tienen problemas? Vayan a la palabra de Dios. ¿Tienen dificultades? Vayan a la palabra de Dios. ¿Quieren respuestas? Vayan a la palabra de Dios. Ojo, esto no quiere decir, pastor, está usted evitándonos responder. No, sí, pero igual siempre vamos a ir a la palabra de Dios. Y siempre me gusta retar de esta manera, ¿no? Para retarme a mí mismo, es si en algún momento desde el púlpito sale algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, huyan de aquí. ¿Sí? Siempre busquemos que la palabra de Dios sea la que nos edifique, nos transforme, nos enseñe, y todo lo que hagamos desde aquí, ya sea la prédica, las alabanzas, tienen que ser respaldadas por la palabra. ¿Estamos? ¿Amén? Estamos aquí, ¿verdad? ¿Amén? Bien, 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 así me gusta. Entonces, vamos a empezar una nueva serie y quiero hablarte de una celebración que los judíos y los hebreos mantenían, ¿no? Que es la celebración de la Pascua. Hoy día los judíos lo llaman Seder, ¿no? Es una conmemoración de que fueron liberados por Dios, el pueblo de Israel, de Egipto, ¿no? Ellos celebraban la Pascua para recordar que fueron liberados de Egipto, ¿no? Y siempre leían los pasajes del libro de Éxodo. Pero algo que no lo mencionan la Biblia directamente, ¿sí? Pero lo conocemos por la tradición que hasta hoy se mantiene entre los judíos, es que ellos recordaban 4 cosas que Dios había hecho, y eso sí está en la palabra, ¿no? 4 cosas que Dios había hecho en la liberación de Egipto. Pero su ritual, ¿no? Su rito que hacían era que por cada vez que recordaban algo, de algún punto de esas 4 cosas que recordaban, bebían una copa. Tenían 4 copas. Y quiero hablarte de esas 4 copas en todo este mes. Una copa por domingo. ¿Sí? No se preocupen, no vamos a beber vino una copa por domingo, ¿no? Lo de la Santa Cena es un poquito. ¿Ok? Pero estas 4 copas revelan, primero, que Dios santificó al pueblo de Israel, lo liberó, le dio redención y los mantuvo en una alabanza continua. Entonces, en esta serie de 4 domingos que vamos a tener, solamente van a ser 4 domingos, ¿no? Y vamos a hablar de estas 4 copas, ¿no? Quiero que te centres porque sí, nosotros no fuimos liberados de Egipto. Y siempre lo he mencionado, nosotros no somos de Israel, ¿no? Si alguno de ustedes dice, no, es que yo tengo un poquito de sangre judía, pues será un 0,0000001%, pero tío, eres bien peruanito. Y por ahí algunos chamitos. ¿Sí? Pues somos latinos. Pero sin embargo, pero pasó, entonces, ¿por qué eso está en la Biblia y nosotros leemos esto? Porque nosotros sí tuvimos un Egipto. Y ese Egipto es nuestra vieja vida, nuestro pasado, nuestro pecado, nuestra vida de pecado. Entonces vamos a aplicar estas 4 copas de liberación que el Señor tuvo en el Éxodo a nuestras vidas. Pero quiero que leamos juntos Éxodo 6, del versículo 6 al versículo 7. ¿Sí? Éxodo 6, del versículo 6 al versículo 7. Búscalo ahí en tu Biblia, si tienes tu Biblia física. Si tienes tu Biblia virtual, genial, lo puedes buscar en la versión NBI, que es la que voy a leer. Y si quieres evitarte la fatiga, no te preocupes, va a estar en la pantalla, pero apunte el texto para que lo puedas leer en tu casa. Así que leemos la palabra de Dios. Éxodo 6, del versículo 6 al versículo 7, dice: así que ve y di a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Acompáñame a orar. Amado Dios, gracias. Tu palabra ha sido leída, Señor. Y te pido que nos enseñes en esta mañana. Tú eres quien habla a través de tu palabra, Señor. Y permítenos ser enseñados por ti. Si hay cosas que nuestro orgullo no quiere aceptar, rompe nuestro orgullo, Señor. Si hay circunstancias que nuestra propia carne se distrae, ayúdanos a concentrarnos en tu palabra. Para ti sea toda la gloria.
En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a empezar. Vamos a beber la primera copa. ¿Ok? Una copa de santificación. Esta copa empieza con que el Señor los sacó de Egipto. ¿Ok? Sácalos de Egipto. Hay algo que no solamente es para nosotros, porque bueno, ya si estás en la iglesia y eres cristiano, fuiste sacado de Egipto. ¿Sí? Siempre voy a decir, acá no existe, yo soy cristiano desde la cuna. Siempre hay un momento de tu vida cristiana que el Señor te redarguye, te convence de pecado y tú pues aceptas al Señor. No es que sí, tus hijos son criados en el pacto de Dios desde pequeñitos, eso está bien, perfecto, pero no son cristianos desde la barriga. Eso quiero que entendamos. Entonces todos hemos tenido un Egipto en nuestras vidas, ¿ok? Todos hemos venido de Egipto. Pero también no solamente nos hace entender que hemos estado en Egipto, sino nos hace ver que cuando vemos una persona que no conoce de Dios, nuestra misión es sacarlos de Egipto y compadecernos. Egipto es la opresión que una persona puede tener. Los hebreos vivían en esclavitud en Egipto. Vivían oprimidos en Egipto. No era su pueblo, no eran sus gobernantes, no era su Dios. Y ellos vivían en Egipto. Y quiero que entiendas algo, porque eso se puede ver reflejado en la Escritura. Porque algunos podemos decir, no, pero ellos siempre han adorado al único y verdadero Dios. ¿Y por qué cuando Moisés los dejó un momento empezaron a adorar un ídolo? Es porque su corazón ya estaba corrompido con idolatría. ¿Por qué? Por Egipto. Si ellos hubieran siempre adorado solamente a Dios, no se hubieran corrompido. Pero al momento que dijeron, hagan un becerro. Y cuando vieron, acá está quien los liberó de Egipto. Siempre salimos de un Egipto. Y cuando vemos una persona que vive en la esclavitud del pecado, todavía no conoce de Cristo, pues nuestra misión es, ve y sácalo de Egipto. Necesitas salir de ese Egipto. Egipto no solamente es esa nación antigua, sino representa todo aquello que domina tu vida. Como cristianos, ojo, como cristianos, ya no estamos en Egipto, pero tal vez podemos tener cositas que nos recuerdan a Egipto. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Estaban en el desierto, el primer problemita, les rugía la panza un poco y ¿qué decían? En Egipto comíamos cebollas. ¿Te imaginas comer cebollas? Ya puede ser con una ensaladita criolla o en el ceviche, ¿no? Pero ellos decían, comíamos cebollas, teníamos esto, y por ahí comíamos carne. No les importó vivir en opresión con tal de comer un poco, porque habían cosas de Egipto que aún estaban dentro de sus vidas. Así que Egipto es mucho más que una nación, es todo lo que domina tu vida fuera de Dios. El pecado, la culpa, el miedo, los vicios, la autosuficiencia. Porque por ahí puede decir uno, es que yo no soy tan pecador, yo no peco mucho. Alguno puede decir, no, yo no peco mucho, yo soy buena persona, siempre me gano mi pedacito del cielo, ya, el Señor sabe, ¿no? Pero ¿qué puede haber también más que ello que domine tu vida? La culpa. Hay cuántas personas que viven con culpa. Ojalá no te estoy diciendo que tú lo vivas, pero hay muchas personas que viven con la culpa por algo que tal vez vivieron en sus vidas pasadas. Y tal vez eso te está diciendo, es que vivo con esta culpa. No hubiera hecho eso por mi culpa, por mi gran culpa, estás diciendo. Es terrible cuando una persona vive con culpa. Mi esposa muchas veces cuenta en su testimonio cuando conversa con algunas personas o cuando le enseñan en las mujeres y dice, no,
que ella vivió por mucho tiempo con una culpa que no le dejaba ni siquiera orar. ¿Por qué? Porque la culpa te ata. Otros que viven con miedo. Miedo a muchas cosas. Pero ¿sabes cuál? Hay un ejemplo bien peligroso que es la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia es un sinónimo que tienes un corazón orgulloso. Y eso es lo que más te ata. La autosuficiencia de creer que puedes solo, la autosuficiencia de creer que no necesitas congregar, la autosuficiencia de creer que no necesitas ser mentoreado, la autosuficiencia de creer que yo sé mucho de la palabra de Dios. Eso se ve en muchos hermanos, pero se ve también en las redes sociales, ¿no? Si alguno me dice que no ve redes sociales, pues o eres muy, muy, muy mayor, o eres muy, muy, muy niño que no, tus padres no te dejan ver redes sociales, o simplemente eres un cavernícola. Pero todos vemos redes sociales, ¿no? Y los que somos cristianos, pues tenemos nuestro propio grupo, nuestras propias páginas de memes cristianos, ¿verdad? Si no las tienes, pues deberías buscar para que dejes de ver memes seculares. Y en ello, pues hay muchos que empiezan a decir, yo no necesito ir a la iglesia porque Dios está en todo lugar. Yo no necesito que el pastor o el líder me diga algo porque el Señor me habla a través de su palabra. La autosuficiencia es un Egipto muy terrible, hermanos. Pero mira lo que dijo el Señor, yo soy Jehová, yo los voy a sacar de las cargas de Egipto. Y mira, la primera copa no te habla de religión. La primera copa no te habla de una religión o de costumbres o tradiciones, te habla de libertad. El Señor no solamente quiere que creas en Él, sino Dios quiere que te liberes de todo lo que esclaviza tu vida. Dios quiere que te liberes de todo lo que esclaviza tu vida. A mí, cuando fue Semana Santa, puse un ejemplo que sí, el Señor quita nuestras cadenas, pero a nosotros nos encanta llevar cargados los grilletes. ¿No? El Señor, estamos encadenados en una pared que no nos dejaba movernos. El Señor rompe nuestras cadenas, pero nos gustan los grilletes para llevarlos de recuerdo. Y nosotros empezamos a ponernos esclavitud en nuestras vidas. El Señor quiere que quites de tu vida todo lo que te esclaviza. Y es necesario. ¿Por qué? Porque si no, no disfrutas la verdadera libertad que el Señor te dio. Cuando tú mismo te esclavizas, pues no disfrutas la verdadera libertad que Dios te dio. Los hebreos que estaban en Egipto no eran esclavos como nosotros pensamos que eran. Porque nosotros pensamos en esclavos y lo primero que pensamos son en esclavos afroamericanos que los tenían en una jaula, encadenados, y ellos no. Los hebreos no eran ese tipo de esclavos. ¿Sabes cómo era la esclavitud de los hebreos? Era como que estuviera siendo explotado en un trabajo, pero no tienes otro trabajo para trabajar. Y no te puedes mover de la ciudad ni cambiar de trabajo. Esa era la esclavitud de los hebreos. El jefe te pagaba lo que te quería pagar, el jefe te daba los materiales con los que tenías que trabajar, el jefe te decía cómo tienes que vivir. Suena un poquito a algunas políticas de Estado de algunos países. Esa era la esclavitud de los hebreos. No eran esclavos encadenados, sus cadenas estaban aquí, en la cabeza. Y alguno puede, cuando ya entiendes esto, alguno podría decir, pero tenían comida, tenían agua, tenían trabajo. Y algunos hasta trabajaban directamente con el faraón. Pero te das cuenta que eran esclavos. Sí, el trabajo era forzado y por las costumbres antiguas, pues algunas veces con látigos. Pero no era la esclavitud que pensamos con cadenas físicas, sino eran cadenas mentales. Y la falta de libertad de no poder salir de ese lugar.
Pero déjame decirte esto, y acaba mi primer punto. Hemos sido llamados a salir de Egipto. El Señor no quiere que tú te quedes en Egipto, pero tampoco no quiere que tengas nada de Egipto en tu corazón. Y eres llamado a salir de Egipto. En Éxodo 3 del 7 al 8 dice la palabra, puedes leerlo en la pantalla. Dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Hasta ahí me quedo. Mira, antes incluso de que Israel clamara a Dios por libertad, porque ellos solamente se quejaban. Si no hubiera habido un Moisés, ellos no empezaban a clamar a Dios. Tal vez hasta se habían olvidado de Dios. Pero antes de que ellos empezaran a clamar o que Israel clamara a Dios, Dios ya había visto su dolor. Antes de que ellos empezaran a decir, sí Señor, libéranos, ellos ya habían visto su dolor, sus quejas, lo que les pesaba, lo que no los dejaba avanzar, lo que les hacía daño. Si hablamos en lo espiritual, antes de que tú empieces a reconocer que había pecado en tu vida, Dios ya conocía que el pecado te estaba dañando y fue a tu encuentro. Antes de que tú incluso clames a Dios de repente por cosas que te afligen hoy en día, por miedos que tengas, Dios ve tu dolor. Y no hay ningún punto que Dios se le pase. Dios conoce tu dolor, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce lo que estás pasando. Dios conoce si tienes ahí todavía algo de tu Egipto de pecado o si hay algún Egipto en tu vida que te está deteniendo. Dios conoce ello. Déjame decirte, Dios no es indiferente con tu dolor. Él no ignora tus cargas, Él las ve, las escucha y Dios actúa. Dios no te va a dejar con ese sufrimiento ahí. Señor, ve tu dolor, ve tus cargas. ¿Sabes? Déjame decirte, Dios no quiere solamente que tú creas que Él existe. Porque a veces nosotros siempre, no, es que yo sé que sí, yo sí, incluso hasta somos conscientes, decimos, yo sé que Dios escucha mi oración. Sí. Yo sé, sí, yo sé que Dios está ahí, si yo oro, el Señor va a actuar. Dios no solamente quiere que creas eso. Tú tienes que entender que Dios quiere quitarte esas ataduras que no te dejan mirar la libertad de verdad. Nuestro primer Egipto fue el pecado. Y mira, el pecado promete placer, pero termina en esclavitud. El pecado promete placer. Siempre me gusta decirlo de esta manera, el pecado es como una buena comida chatarra. Es bien rico, pero te daña, te mata. Si alguno me dice que no, dígame si no se les antoja su pollito a la brasa con su gaseoso en helado o su brostercito. Rico, ¿no? Sus alitas acevichadas, ¿no? Con gaseosa helada, ¿no? Porque si no es helada, no. Rico, ¿no? Pero también pobre hígado, pobre páncreas, pobre estómago, si solamente comes eso, ¿no? O su buen chaufa, ¿no? Rico. El pecado es igual, ¿por qué? Porque el pecado alimenta tu carne. El pecado te da satisfacción. El pecado es igualito. ¿Sabes? Tú nunca vas a ser tentado en un pecado que no te gusta hacer. A mí me
me causa un poquito de curiosidad y gracia cuando a veces, ¿no?, conversas con una persona y te dice, no, autosuficiente esa persona, no, yo no soy tentado por el alcohol. Claro, si no te gusta la cerveza, ¿cómo vas a ser tentado por el alcohol? No va por ahí la cosa. Y todavía se ponen a juzgar, no, mira, este hermano como también. Claro, porque el hermano tiene debilidad con eso, le gustaba tal vez. Pero si a ti no te gusta, pues no vas a ser tentado por esa manera. Siempre va por ahí. Y el Señor no quiere dejarte con ningún tipo de esclavitud, porque Dios te ha llamado para que salgas de Egipto. ¿Estamos? Vamos al segundo punto. El salir de Egipto requiere fe y de obediencia. Fe para creer, pero obediencia para actuar. Es necesario no solamente creer en Dios, sino obedecerle. ¿Te imaginas a Moisés actuando y el pueblo sí creemos, pero cuando Moisés dice, por fin el faraón nos dejó libres, el pueblo, ¿qué ahora tenemos que salir? Si nos quedamos una semanita más, uy, está haciendo calor en el desierto. No, Moisés, una semanita más, cuando sea invierno. No solamente es fe, es obediencia. Y a veces vivimos esclavizados tontamente, ¿sabe por qué? Porque no obedecemos. Nos encanta pedir consejos, pero no obedecemos al consejo. A mí me encanta aconsejar. Ya, a mí me encanta conversar y siempre estar ahí. Pero muchas veces es el tema. Oye, pero ya te dije lo que tienes que hacer. Ya sabes. Sí, es que, pero mira. Ojo, nunca voy a dejar de conversar contigo. Pero no solamente es que creas que, porque a veces hasta dicen, no, sí, yo sé que tengo que hacer esto. ¿Y por qué no lo haces? No, es que, para salir de Egipto no solamente es necesario que creas, sino tienes que obedecer. Mira, Hebreos 11:27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Dice, por la fe, hubo fe, creyó, salió. ¿Qué Egipto te está esclavizando? Que tú crees y sabes que tienes que salir, pero no eres obediente para salir. Quiero ponerte la historia de algo imaginario. ¿Ok? Esto no lo dice la Biblia, es algo imaginario que me lo estoy inventando ahorita mismo. No es una verdad bíblica, ojo, no es una verdad bíblica, así que no, ni alguno no diga el pastor enseñó esto, no, es una historia que estoy inventando ahorita, pero para poder entender lo que sí la Biblia dice. ¿Te imaginas que salió todo el pueblo de Egipto, pero se quedó una sola persona con su familia? Imagínate, todos salieron, ¿no? Incluso la Biblia menciona que no solamente salieron hebreos, sino salieron algunos egipcios con ellos, o algunos otros esclavos que también se colaron con ellos. Pero hubo una familia que, bueno, sí, decía, voy a creer, pero como el faraón ya los liberó, yo voy a salir la próxima semana. Lo que pasa es que no me siento tan bien. No, lo que pasa es que mira, los muchachos, su perrito se enfermó, se rompió la patita, así que no, ya, yo salgo la otra semana. Como el faraón ya dijo que podemos salir, yo salgo. ¿Te imaginas esa familia? O tal vez la típica, esta es típica de cristianos, ¿no? Esta es una típica de cristianos que parece muy piadoso, pues es un gran error. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que lo dijo Moisés, pero yo voy a pedir confirmación de Dios. Ese es algo real. Sabemos lo que tenemos que hacer. La palabra respalda lo que tenemos que hacer, pero nosotros queremos confirmación de Dios. ¿Qué más confirmación de Dios que si su palabra te está direccionando? Ahora, una cosa es que el Espíritu Santo no te redarguya a ello, pues pasan dos cosas, o eres muy duro de carne o el Espíritu Santo no mora en ti. Espero que sea lo primero. Pero si la palabra te guía
a hacer algo, te guía, tú tienes que obedecer porque es la palabra de Dios. No te queda de otra, es fe. Porque uno dice, yo creo en la palabra de Dios, sí, obedece. Que el Señor me confirme. Unos 7 días de ayuno para que el Señor confirme, ¿no? Así es la realidad del cristianismo. ¿Te imaginas a Moisés? Moisés criado por egipcios. Ya lo que sería hoy día una familia inconversa. Se fue al desierto, ¿no? Ya conociendo un poco de sus raíces hebreas. Estaba con su suegro, vio una zarza ardiente, tuvo un encuentro con Dios en el desierto y le dice, ve y enfréntate de donde pertenecías. Hoy muchos no se enfrentan ni a sus amigos por obedecer a Dios. Ay, ¿qué van a decir mis amigos? Hoy muchos no se enfrentan ni a las tóxicas ni a los tóxicos. Es terrible ello. Y el Señor le dice a Moisés, ve y enfréntate. Y no solamente era donde pertenecía, sino se estaba enfrentando a uno de los imperios más grandes militarmente del Antiguo Oriente, que es Egipto. Luego podemos ver, ¿no? Incluso, ¿no? Ya vamos a hablar en términos adolescentes para los adolescentes de acá. Luego vemos Egipto bien nerfeado, ¿no? Una nueva. Aprendan a hablar términos de adolescentes. Los adolescentes se lo van a agradecer. Ya, luego vemos a Egipto así desestimado, lo vemos que fueron conquistados, de ahí ni aparece después, ¿no? Pero Egipto era un pueblo, un imperio que conquistaba. Egipto era un pueblo que conquistaba, tenía un poderío militar grande. Y le manda a Moisés. Pastores, que Moisés era un gran guerrero, sí. Pero luego estuvo 40 años en el desierto, como un pastorcito de ovejas, cuidando las ovejas, ni siquiera las de él, las de su suegro. A lo mucho se habrá peleado por ahí con un coyote, con algún leoncito. Aunque la Biblia no lo menciona, pero ya por ahí con una fierita y con algunos vándalos. Pero lo estaba mandando a enfrentarse a Faraón, al que no te podías acercar sin su llamado. ¿Por qué? Porque también te podía matar. Y dice, ve y dile que se libere mi pueblo. Y nosotros no nos queremos enfrentar a nuestro Egipto, a lo que nos ata. Volvemos a la escena de este hombre imaginario. La decisión de este hombre imaginario no solamente afectó porque el faraón a los pocos minutos que dejó libre a Israel se arrepintió y fue tras ellos, sino la decisión que pudo haber tomado este hombre imaginario del cual estoy hablando, que decidió quedarse para salir después porque el faraón ya había dado la orden, afectó a su familia, afectó a sus hijos, afectó a los que estaban con él. Cuando nosotros decidimos no salir de Egipto o no obedecer salir de Egipto, pues no solamente te afecta a ti, afecta a nuestra familia, afecta, si eres casado, afecta a tu esposa, si tienes hijos, afecta a tus hijos. Voy a agarrar un poquito con los varones, ¿por qué? Porque los varones somos los que lideramos nuestro hogar. ¿Qué Egipto está afectando nuestras vidas? Que está afectando no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Hombres, el Señor nos va a pedir cuentas por nuestra esposa. Y si eres un hombre bíblico, no vas a ser Adán. Porque ¿qué hizo Adán? Señor, tú me diste esa mujer, tú encárgate. O incluso, Señor, pero ella fue la que comió primero la fruta. Ella me dio. El
Señor a los hombres nos llama a ser valientes, a ser representantes, líderes, cabezas de nuestro hogar, a poner nuestra propia vida por nuestra familia. Entonces, ¿cómo podemos no obedecer, salir del Egipto que está afectando nuestra familia? Y si todavía no tienes familia, eres un hombre soltero o eres un adolescente, pues te tienes que formar de esa manera. Desde tu adolescencia, pues romper todos tus Egiptos. Y ahora voy a ser un poco más suave. Hermanas, ¿qué Egipto les está afectando a ustedes? Porque así como el hombre te pudo quejar, Adán se quejó de Eva, pues recordemos también la historia de la esposa de Lot, que en su Egipto eran sus pertenencias, su casa, su hogar, lo que estaba dejando atrás. ¿Qué hizo? Volteó. Yo no sé ustedes, pero en mi caso, si algo malo le pasa a mi esposa, es como siempre le digo a ella: tú por favor, bien, porque si algo te afecta, yo no estoy tranquilo. Es más, tú tranquila, porque si no, de lo que puedo avanzar me voy a detener. Vamos. Pues hermanas, que Egiptos les pueden detener. Y chicas, las que están solteras, identifiquen sus Egiptos. ¿Por qué? Porque cuando se casen, ustedes tienen que ser esa ayuda con sus esposos. Y las hermanas que estén casadas, identifiquen sus Egiptos, porque tienen que seguir siendo ayuda de sus esposos. Limpiar ese camino para que ellos puedan seguir remando. Es necesario ello. Moisés no salió por conveniencia, sino por la fe en Dios. Muchos quieren libertad, pero sin salir de Egipto. Voy a ponerte algunas claves de qué puede significar un Egipto. No solamente el pecado, ¿sí? Egipto puede ser la comodidad, hábitos viejos, relaciones tóxicas, pecados secretos, cosas que no quieres soltar. Eso es un Egipto en tu vida. Y no podemos vivir en santidad si no sales de ese Egipto. Nosotros como cristianos decimos ser salvos por Cristo. Y la salvación no solamente es un evento de un día, sino es algo diario que nosotros decidimos caminar ante el Señor. Somos salvos y podemos caminar obedeciendo al Señor. Hemos sido llamados a tener fe, pero también a obedecer la voz de Dios en nuestras vidas. Amén. Y voy a mi último punto. ¿Sabes? Dios no solamente te saca de Egipto. ¿Sí? Dios no solamente te saca de Egipto, sino te adopta como hijo. Eres adoptado por Dios. El Señor no solamente sacó al pueblo de Israel de Egipto, los dejó en el desierto y dijo: ya bueno, hagan lo que ustedes quieran hacer. El Señor le dijo: ahora ustedes son mi pueblo, son mis hijos. Cuando Cristo te sacó de ese Egipto, no solamente te dice: ¿sabes qué? Ya bueno, ya saliste del pecado, ahora sí, encárgate tú sola. No, ahora te dice: yo soy tu Padre. Y ese término es tan, pero tan fuerte. No sé si por cultura, por momento en la historia en el cual estamos viviendo, el término padre ha sido tan desestimado. Y digo por cultura porque a veces en la cultura latinoamericana, pues los papás son un poco ausentes porque trabajan todo el día y tienen que hacerlo por la economía del hogar. O muchas veces pues cometen errores garrafales. Pero también en parte de la historia pues estamos viviendo algo donde ahora los hijos son más valorados que los padres. La voz de los padres no importa porque estarían traumando a sus hijos. Y estamos tan desvalorizando ese término padre que cuando a veces le decimos a Dios: si Dios es tu padre, decimos:
créeme que si en algún momento de tu vida, así seas mayor de edad, fueses adoptado por el hombre más millonario del mundo, no sé quién está ahorita en el top más bravo, ya, pero voy a poner, ¿no? Ya, Elon Musk, ¿no? Fueses adoptado por Elon Musk y que te diga, ahora vas a ser mi hijo, te voy a dar todo, mi herencia, mis millones van a ser tuyas, y como Elon Musk está patrocinando viajes al espacio, vas a viajar todos los días al espacio para que respires un poco de espacio. Aunque pase eso, no se compara en nada a que Dios te diga, tú eres mi hijo. Tú puedes ser adoptado por millonarios y no se compara en nada a que Dios te diga, eres mi hijo. Y no valoramos eso. No valoramos que Dios nos diga, yo soy tu padre. Y esto no se trata como algunos que predican, no, como Dios es tu padre, Dios es el dueño del oro y la plata, tú tienes que ser millonario. No, esas son basuras. Y tengo que ser fuerte en términos. El hecho de que Dios te diga, tú eres mi hijo, lo hace tan especial. El hecho de que Dios te diga, tú ahora eres mi hijo, eres mi hija. Debemos valorar. La palabra nos dice en 1 Pedro 2, del 9 al 10, ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Mira lo que dice la palabra de Dios. Antes de que Dios te diga, tú eres mi hijo, no valías nada. Antes de que el Señor te diga, tú eres mi hijo, yo te escogí, tu vida no tendría ningún sentido, no valías nada, estabas destinado a la perdición. Y es por eso que cuando Dios te dice, ahora eres mi hijo, wow. No estamos hablando de un padre cualquiera. Y esto quiero que separes la relación que tal vez tú hayas tenido con tu papá o con tu mamá. No, porque a veces puedes haber tenido una mala experiencia, una buena experiencia, yo no sé. O a veces tu papá puede ser demasiado bueno, porque tiene algunos defectos y puede decir, pero mi papá es así también. No estamos hablando de ese tipo de relación. Estamos hablando de un padre que ama con un amor de verdad, con un amor puro y de verdad, con un amor que no solamente va por ti a sacarte y dejarte un lugar, sino va a estar contigo siempre en la vida diaria, pues tu papá en algún momento te va a dejar solos. Tu papá no puede estar, yo amo a mis hijos, pero yo no puedo estar solo. Claro, a veces cuando mi hijo Gabriel sale, ¿no?, a estudiar, yo estoy con el corazón en la mano porque a veces, oye, no le llegan los mensajes, no contesta, ya le robaron, ¿qué le pasó? Un accidente. Luego tengo los mensajes de mi esposa que me dice, Gabriel no contesta, ¿qué le pasó? Yo estoy trabajando y digo, no, estoy trabajando. Y yo, Gabriel, ¿dónde estás? Luego me dice, yo dije que iba a ir a entrenar, pa. Bueno, pues es otra historia. Pero Dios no nos deja solos ningún instante. Yo amo a mis hijos. Me gustaría estar todo el día con ellos, pero no puedo estar todo el día con ellos. No puedo cuidarlos todo el día. Y va a llegar un momento en que yo también ya no estoy con ellos. Pero Dios siempre está con nosotros. Es nuestro Padre. Por eso cuando David le dice, eres hijo de Dios, ese debe ser la mejor
noticia que puedes tener, porque Dios te llamó para que salgas de Egipto. No, te liberó, te quitó las cadenas, ahora tú por obediencia tienes que salir, pero cuando sales no te dejas solo, sino te dice, ahora eres mi hijo, ahora yo voy a estar contigo. Tienes al mejor padre en tu vida. Israel salió y se convirtió en una nación para Dios. Cristo no solamente te saca de Egipto, te rescata, sino te adopta. Y mira, la verdadera libertad no solamente es dejar atrás a Faraón, sino vivir en el reinado de tu Padre. No solamente es que dejes la opresión de Faraón, sino que vivas en el reinado de tu Padre. Tienes que empezar a vivir. Quiero decirte esto, ser libre no es que puedes vivir como tú quieras. Ese es libertinaje. La verdadera libertad se trata de vivir en los parámetros que hacen bien a tu vida. Y tenemos los mejores parámetros, que es la palabra de Dios. Así que ya sabes, ser libre no es hacer lo que tú quieras, es obedecer la palabra de Dios. Y quiero terminar con esto. Nosotros pasamos, cuando fuimos sacados de Egipto, pasamos de ser esclavos a hijos. Cuando tú vas por una persona perdida, es el hecho de que tú tienes que sacarlo de Egipto. Tienes que predicarles que tienen que salir de Egipto. ¿Por qué? Porque esta persona está siendo esclava. Pero cuando entiende la palabra, vuelves de esclava a hija o a hijo de Dios. Entonces, cuando veas a una persona, tú tienes que siempre ver, esta persona necesita salir de Egipto. Estamos viendo esta primera copa. Cuando los judíos beben esta primera copa en su cena de Pascua, ellos recuerdan, fuimos sacados de Egipto. Fuimos santificados por Dios. Ya hemos tenido toda una serie de santidad. Santidad significa ser apartados por Dios. Cuando estos hebreos recuerdan esto, cuando estos judíos recuerdan esto, dicen, fuimos santificados por Dios porque el Señor nos apartó. Nos apartó de ese pueblo, nos apartó del mal. Entonces tú cuando bebas esta copa, o esta primera copa, significa que tú estás siendo apartado por Dios. Tú has sido apartado por Dios, separado para ser su hijo, de esclavo a hijo. Cuando Dios te dice, te saqué de Egipto, te sacaré de Egipto, ¿sabes qué te está diciendo? Ya no serás esclavo del pasado, ni del pecado, ni del miedo. No hay nada que te atormente o te ate. Egipto no tiene poder sobre alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Egipto no tiene potestad sobre ti. Ármate de valor, en fe y en obediencia para salir de Egipto. No dañes tu entorno, no dañes tu alrededor. Es necesario que salgas de Egipto. Y tienes esa potestad. ¿Por qué? Porque Egipto no tiene potestad por alguien que es hijo o hija de Dios. Egipto no tiene esa potestad. Y la libertad que Dios te ofrece no es una idea nada más. La libertad que Dios te ofrece es una realidad que cambia tu vida. Dice la palabra: si el Hijo les libertare, verdaderamente serán libres. Cristo ya pagó tu libertad. Cristo ya compró, ya el Señor mandó a decir, sácalos de Egipto. ¿Qué esperas para salir? ¿Qué esperas para dejar aquello? ¿Miedo? ¿Eso? ¿El temor? Hay cuántas personas esclavizadas por miedo. Hay
cuántas personas esclavizadas por temor a lo nuevo, por temor a volver a empezar. Y quiero decirte esto, Egipto no puede tener potestad sobre ti. Lo voy a volver a repetir. No tiene potestad sobre alguien que fue comprado y redimido por la sangre de Cristo. Pero es necesario que nosotros salgamos. No importa si salgas al desierto. No importa si salgas a empezar de nuevo. O no importa si salgas a recorrer largos caminos antes de empezar a cimentar. Pero ya eres libre en Cristo. Y es necesario salir de Egipto y dejar Egipto, porque esa es la primera evidencia de que de verdad hemos sido redimidos por Cristo. Así que, familia, analicemos nuestras vidas, meditemos en ella. Y si aún hay ese temor, porque sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que el Señor te dice en su palabra que hay que hacer, pero somos seres humanos y podemos tener ese temor. Pues afirmemos nuestras vidas en Cristo Jesús. Pidámosle en oración: Señor, ayúdame y fortaléceme. La decisión, creo que ya no hay confirmación por decisiones, pero ayúdame a poder ser firme en la decisión que tengo que tomar. Tenemos a nuestro Padre de al lado, y créeme, si nuestro Padre está de lado, no hay ningún faraón opresor que se atreva a parar frente a nuestro Padre. Y si hay alguno que se atreve a hacerle frente a nuestro Padre, va a quedar hundido en las profundidades del mar. No hay enemigo que se pare delante de nuestro Padre. Y nuestro Padre siempre va a querer lo mejor para nosotros. Nuestro Padre. Salimos y sea donde vayamos, mientras estemos de la mano de nuestro Padre, estaremos seguros. Oramos al Señor. Bendito Dios, gracias porque eres bueno. Señor, tu palabra edifica nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es la que nos hace entender tus verdades y tus preceptos. Te pido, papá, que nos ayudes a salir de Egipto. Hay muchas cosas que aún nos atan, Señor, pero tú ya has roto nuestras cadenas, y cada cadena, Señor, ha sido rota por ti en la cruz del Calvario. Te pido hoy, Señor, que nos des decisiones firmes y que entendamos que así nos espera un desierto afuera de cada decisión, o así estemos en incertidumbre, podemos confiar en ti porque somos tus hijos. Dios bendito, ayúdanos también a tener esa pasión por ir y buscar que más personas salgan de Egipto. Para que sea la gloria y honra, poder y autoridad. Familia, nos ponemos